Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que confía en Jehová será como el monte de Sión, que pueda deslizar firmemente, para siempre estará como Jerusalén, que tiene montes a su alrededor. Así Jehová con su potencia nos rodeará. Desde ahora y por siempre estará. Impartiendo su infinita bondad. Haz bien a los tuyos, Señor, demuestra tu poder y tu amor. Conduce a tu pueblo a vivir en santo y recto corazón, como Jerusalén, que tiene montes a su alrededor. Así Jehová con su potencia nos rodeará.
Haz bien, oh Jehová, a los que son buenos y a los que son rectos en sus corazones. Mas los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran iniquidad, y paz sea Israel. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo te ofrezco mi ser. Lo malo quiero aborrecer. Tu senda quiero siempre seguir. Como Jerusalén, que tiene montes a su alrededor. Así Jehová, con su potencia, nos rodeará. Desde ahora y por siempre estará. Impartiendo su infinita bondad. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Joana Gutiérrez, me congrego en la iglesia Ebenezer, mi pastor el hermano Osvaldo Tona. Les voy a comentar cómo ha sido mi experiencia con el Señor. Desde muy pequeña fui criada en el Evangelio, mi abuela era Luz María Cordero. Ella, como a todos sus nietos, los enseñó a conocer de Dios, a obedecer a Dios, a ir a la casa de Dios. Entonces ella nos traía desde pequeño a la casa del Señor, nos enseñó a venir a clases bíblicas y desde pequeñita yo venía a clases bíblicas y allí fue donde conocí lo que es servirle a Dios. Mi pastor, el hermano Osvaldo, también fue mi maestro de clases bíblicas. A los 14 años tuve un sueño y así fue como el Señor tocó mi corazón. Yo estaba en un mar, estaba así como en el medio del mar y venía una ola muy muy grande hacia mí, y cuando la ola cae encima de mí yo voy hacia el fondo del mar y allí yo decía: Señor, ten misericordia de mí. Luego salgo del mar y desperté. Eso fue todo el sueño. Allí comienza el Señor a lidiar conmigo y yo le comento a mi abuela: abuela, yo me quiero bautizar, quiero entregarme al Señor. Y ella me dice: bueno, hija, tú sabes lo que es servirle al Señor, es algo que es un compromiso con el Señor. Y yo le digo: sí, abuela, sí, no importa, ya yo tomé mi decisión y yo quiero bautizarme. Entonces ella me dice: bueno, vamos a comentarle al pastor. Así hicimos, hablamos con el pastor y yo me bauticé.
pero aproximadamente a los 20 años conozco una persona, me casé con esa persona y lamentablemente pues esa persona se descarrió y yo tomé una mala decisión, que yo al año también me descarrié. Fue una muy mala decisión que yo tomé en mi vida, lo cual eso me llevó a consecuencias después. Lamentablemente después de eso no puedo decir que fue nada bueno, porque al tomar esa mala decisión hubieron pasando cosas no agradables a mi vida. De todas maneras, a pesar de que yo estaba en el mundo, el Señor siempre tuvo misericordia de mí. En los momentos que yo clamaba, Él siempre respondía. Y yo sentí siempre que Él estaba allí conmigo. Luego, pasaron los años, pasaron 10 años, y el Señor otra vez vuelve. Bueno, en sí ya llevaba como 2 años ya lidiando conmigo. Esa persona con la que yo me casé, él toma la decisión de dejarme. Y bueno, yo caí en momentos de depresión. No fue nada agradable porque pues, fue algo muy doloroso en mi vida. Y yo caigo en depresión, y mis depresiones eran pues encerrarme en un cuarto a solo pensar, pero realmente me aferré fue a Dios. Yo no me aferré a ningún vicio ni nada malo, sino que yo lo que hice fue aferrarme a Dios. Y yo oraba y le pedía perdón a Dios porque yo me había alejado de Él y pues yo tenía que pagar un precio. Y así fue. Yo le pedía perdón a Dios cada vez que yo estaba allí encerrada en ese cuarto. Pues yo salía del cuarto a hacer mis cosas, la comida, las cosas de la niña, pero en sí me encerré mucho en mí misma. Luego, al pasar de los meses, después me aferraba solo a estudiar, como para mantener la mente ocupada. Pero en sí seguía la ansiedad. Y bueno, yo en esos momentos, cuando estaba sola, pues lo que hacía era orar y mantenía una comunión con Dios. Y al pasar de los meses yo sentía que Dios cada vez me sanaba más mi corazón. Y así lo hacía cada vez más y más, hasta que llegó un momento en que pues me sentía muy tranquila, me sentía muy, muy bien, a pesar de todo. Luego pasa lo del accidente que tuvo Billy Paul, y el Señor me hace estar allí cuando se presenta el milagro, que fue algo muy maravilloso para mí, estar ese día allí cuando se presentó eso. Y tuvimos él y yo una conversación. La conversación fue bastante amplia, muy bonita, pero él me expresaba que teníamos que tomar una decisión. Porque al tomar una decisión, tú le das permiso a Dios. Porque si tú le permites a Dios, Él llega hasta donde tú le permites, porque Él es un caballero. Y así fue que me fui a casa, meditando en todo lo que él y yo hablamos. Y allí fue donde yo empecé a tomar una decisión por el Señor. Yo decía, pues ya es la hora, ya yo tengo que tomar una decisión. Y pues tomé mi decisión, gracias al Señor. Pero todavía seguía el enemigo ahí batallando. Y en esa semana, toda esa semana, yo decía, bueno, el domingo voy para la iglesia. Así fue, pero el día sábado el enemigo seguía batallando y mi hija me pregunta, mamá, ¿vamos mañana a la iglesia? Y yo le decía, sí, puede ser o no, vamos a ver, hija, yo te aviso, le decía yo. Llega mi tía Marlene, estábamos reunidas en casa de mi abuela, que siempre lo hacemos los sábados, y ella llega, y realmente ella casi no va los sábados para allá, y ella me dice, no, vine porque voy a entregar una encomienda mandada por el Señor. Y cuando ella me entrega un papelito, yo le digo, tía, ¿qué es esto? No, hija, esto te lo mandó el Señor. De parte de una hermanita, pero eso te lo mandó el Señor. Y yo le digo, ok, está bien, le digo yo, y yo leo el papelito. A lo que leo el papelito yo sentía el corazón que me latía muy fuerte. Y yo le digo, bueno, tía, ya yo tomé la decisión. Lo que pasa es que yo no lo había confesado con mi boca. Pero yo mañana voy para la iglesia con mi hija y ya yo tomé la decisión.
Bueno, ya se alegró mucho mi mamá. Y así fue como el Señor otra vez obró. Ya estaba obrando, pero yo tenía que tomar la decisión y la tomé. Y así fue como el Señor ya otra vez vuelve como a ese espíritu siempre ahí vivo, pero yo tenía que tomar la decisión por el Señor. Y así como lo hizo conmigo, sé que lo puede hacer con cualquier otra persona. Espero que toda persona que escuche mi testimonio o donde todas partes que me pueda ver, lo único que les puedo decir es toma tu decisión, date prisa, porque el tiempo es muy corto, ya el Señor está a la puerta. Aprovechen que hay oportunidad ahorita, que todavía hay misericordia, porque va a llegar un momento en que la puerta se cerrará y ya no van a poder abrir, no van a poder entrar. Que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga. Dios les bendiga, mi nombre es la hermana Marta González, me congrego en la iglesia Benecer Barquisimeto, Venezuela, y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona, y vengo a dar un testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para testificar del poder y la misericordia del Señor en mi vida. Un día fui al médico, ¿verdad? A hacerme un chequeo general, pues, y el doctor, ¿verdad? La ginecóloga que me ve a mí, consigue en mi útero una pequeña lesión de cáncer. Y ella me dice ese día, pues, que ella me estaba valorando allí. Dice, eso está muy feo, ese útero está muy manchado, ese útero hay que extraerlo. Vente mañana, porque mañana vamos a tomar allí una muestra para proceder a hacer de sacar el útero. Bueno, cuando ella me dice eso, ¿verdad? Yo digo, en mi corazón yo nunca acepté eso que el enemigo me estaba diciendo por los labios de la doctora. Y yo, en lo que llegó a mi casa, ¿verdad? Yo le digo a mi mamá, le dije a un hermano, le dije, porque al otro día yo tenía que irme a hacer otra vez la revisión con ella. Entonces yo le digo, mira hermano, ven para que te tengo que contar algo, que fui a la doctora y me dio un diagnóstico. Pero yo ante todo yo rechazo, porque yo no acepto esa enfermedad en mi vida. Yo creo que yo tengo un Dios sanador y que el Señor ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Bueno, mi hermano, junto con mi mamá, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a hacer una oración. Y el hermano agarra y hace una oración sencilla y pone sus manos en mi vientre, ¿verdad? Y entonces él dice, en el nombre del Señor Jesucristo, yo reprendo todo demonio de cáncer que pueda estar aquí. Tú estás vencido en el nombre de Jesucristo. Bueno, yo en el momento en que yo recibo la oración, ¿verdad? En todo momento yo descansé en el Señor. Yo dije, Señor, bueno, si esta ha sido la manera de que, o es la manera de que usted me tenga que levantar, bueno, yo quiero arreglar mi vida con usted, pues, y empecé pues a pedirle al Señor en mi corazón y arreglar y cosas. Y entonces, al otro día cuando yo voy al ginecólogo, con mi hija, ¿verdad? La doctora me volvió a hacer la revisión otra vez, y entonces la doctora, cuando ella me está revisando, ella queda muy sorprendida, porque ella cuando ella me ve el útero, ella dice, ya va un momento, yo veo aquí que este no es el mismo útero que yo revisé ayer. Y ella llama ahí a la enfermera ayudante de ella y le dice, mira, ¿tú te acuerdas cuando nosotros vimos este útero ayer, que estaba esa parte de allí, ahí adentro estaba muy manchado y estaba como negro? Entonces, sí, yo me acuerdo. Bueno, mira, hoy ese útero esto es un milagro de Dios. Ella misma confesó con sus labios de que eso era un milagro de Dios, porque el Señor me puso un útero nuevo. Mi útero estaba completamente sano para la honra y gloria del Señor. La doctora me dijo, aquí sucedió, fue un milagro, de verdad, porque este útero yo no
no lo veo como yo lo veía ayer. Bueno, y para la honra y gloria del Señor Jesucristo, desde allí yo seguí haciéndome mis consultas cada 6 meses con el ginecólogo, y cada consulta a la cual yo voy al ginecólogo, mi útero está en perfectas condiciones para la honra y gloria del Señor. Dios les bendiga, y espero que este testimonio, bueno, les sirva de ayuda para los que y pueda estimular la fe en el Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, parte 17. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se ha de decir en esta hora está bajo ese fundamento, el fundamento de la voluntad de Dios, de la guianza del Señor, de lo que Él quiere que su pueblo reciba en esta hora, la palabra que va a traer edificación para el pueblo, la palabra que va a traer corrección para el pueblo, la palabra que va a marcar un rumbo, una guía para aquel que desea hacer la voluntad del Señor. Cada instrumento que predique aquí será un instrumento para dar esas coordenadas, esos elementos para aquellos que necesitan saber hacia dónde ir, saber lo que hay que hacer. Un creyente tiene que estar preocupado por eso. Un creyente tiene que estar deseoso de experimentar la voluntad del Señor en las cosas que predica, en las cosas que hace, en los proyectos y en los pensamientos o los deseos del corazón que cada hombre o cada mujer pudieran tener. Debemos todos rendir todo eso en el altar del Señor para que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestros pasos, para que el Espíritu Santo sea el que pueda llevarnos a cada uno de nosotros al lugar, a la posición, a la acción, a la manifestación correcta. Dios tiene lo genuino y lo correcto siempre. Dios tiene una voluntad perfecta para todas las cosas, para todas las cosas. Y Dios está presto y dispuesto a mostrárnoslos a cada uno de nosotros. Escuchen bien, lo voy a volver a repetir. Es importante que usted entienda eso. Dios tiene una voluntad perfecta para cada uno de nosotros, sin excepción. Y Él está dispuesto a revelárnoslos a cada uno de nosotros. Él no se va a guardar ese deseo o eso que Él tiene trazado como un buen padre que desea el rumbo correcto para sus hijos. Nosotros que hemos entregado nuestras vidas al Señor y que esperamos, como ya no es nuestra vida, sino que se la entregamos a Cristo, Él quiere revelarnos su voluntad para decirnos qué es lo que Él quiere. Debe haber una coherencia en lo que se está diciendo y debe haber una coherencia en lo que usted confiesa. Ahora, la gran pregunta es, ¿usted está interesado en conocer la voluntad perfecta del Señor en todas las cosas? ¿Realmente usted, cuando le entregó su vida al Señor Jesucristo, usted está consciente que al hacer eso, escuchen bien, todas sus decisiones están sujetas a la guianza del Espíritu? El Espíritu Santo tiene que guiarlo a usted en todas las cosas. Debemos ser prisioneros, pero prisioneros de amor de nuestro Señor Jesucristo, que podamos experimentar esa guianza. Que cada uno de nosotros, en todos los proyectos y los deseos de nuestra vida, podamos experimentar qué es lo que Dios desea de nuestras vidas.
Usted que me escucha en esta hora, hágase un examen, discierna las cosas que usted desea y las decisiones que usted ha tomado. ¿Usted realmente en todas las cosas se ha preocupado por experimentar la voluntad perfecta del Señor o simplemente usted actúa en base a un deseo personal? Usted no está consciente que si al Señor le agrada o no la decisión que usted está tomando. Hágase ese examen. Yo he conocido muchos hombres y mujeres en el Señor que han tomado decisiones y cuando se les dice, ¿acaso usted experimentó la voluntad perfecta del Señor? Hay algunos que lo miran a uno extraño y es porque no están acostumbrados a rendir sus pasos y su vida al Señor. Es un trato que el creyente ha llegado con el Señor. Que al entregarle nuestras vidas al Señor, Él es el que decide. Hermano, le hemos dado nuestra vida al Señor. Él es el que decide. Él es el que debe decidir, no usted. Él es el que debe guiar sus pasos, no sus pensamientos, no sus sentimientos. Es el Espíritu confirmando y guiando sus pasos. Cuando nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor, debemos estar conscientes, porque uno lo ha visto. Cuando alguien entrega su vida al Señor, y eso es muy maravilloso, hay momentos en que la persona en una emoción, ella entrega su vida al Señor y uno está muy bien. Nada en contra de eso. Pero las decisiones que se toman por el Señor, al mismo tiempo deben ser conscientes. Usted no debe tomar una decisión a la ligera con relación a eso. Si hay una revelación y una convicción de pecado y que usted mismo no puede vencer este mundo, no puede vencer el pecado y que usted necesita ayuda en todos los aspectos de su vida, allí usted y yo, entonces podemos decir, nuestra ayuda viene de Cristo. Él me va a ayudar, Él me va a guiar. Yo no sé el camino, yo no sé guiarme. Entonces, cuando usted entra en esa conciencia, su decisión será consciente y sus acciones serán conscientes. Debe entrar en esa conciencia. No se trata que usted le entregue su vida al Señor, pero en el día de mañana vuelve a tomar sus mismas decisiones, vuelve a seguir sus propios caminos, a seguir sus propios pensamientos y sus propias ideas. Entregar la vida, nuestra vida al Señor es entregar cuerpo, alma y espíritu. Son tres cosas. Eso incluye todo eso. Es entregar sus deseos. Ojo, entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo es entregarle nuestros deseos. Usted que me escucha en esta hora, usted puede tener un deseo en su corazón, un deseo, un caro deseo en su corazón, un deseo que lo anhela con todo su corazón. Hay en su corazón y en su mente proyectos de vida. Y eso está bien, pero usted le ha colocado todos esos deseos y esos proyectos al Señor Jesucristo para que Él sea el que guíe y confirme si es su voluntad perfecta o no. Lo ha hecho. Debe hacerlo. Debemos hacerlo. Porque allí, entonces, nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo será más unida. Allí es donde vamos a entrar en una unidad con Cristo. Dios le revele eso a usted en esta hora. Si no hay rendición, si no hay consagración,
Si no hay una entrega total, no habrá unión. No habrá unión. Cuando usted prioriza en su vida otras cosas, sus ideas, sus sentimientos, sus proyectos, sus deseos, entonces es muy difícil que usted logre una unidad con Dios, aunque usted lo invoque y aunque usted pudiera decir que está unido a Cristo. La unidad comienza en el reconocimiento de la guianza del Señor, el reconocimiento que Él sabe el camino y que Él sabe mejor que nosotros. El crecimiento y la unidad vendrán cuando usted coloque al Señor Jesús como centro de su vida y de sus decisiones. Todo, absolutamente todo. Hermano, eso es una entrega. Cuando el apóstol Pablo utilizó esa expresión, prisionero de Jesucristo, no era una expresión simbólica, era una expresión literal. Él había, y no era porque era el apóstol Pablo, él le había entregado su vida al Señor. No porque fuera un apóstol, no porque fuera el mensajero de la primera edad de la iglesia gentil. No, él era un prisionero porque él le entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo. Un prisionero no se manda. Un prisionero de alguien está sujeto al que lo tiene aprisionado, pero estas son cadenas de amor. Es como una esclavitud de amor. El dueño es el que guía. Nosotros salimos de la esclavitud del pecado a la guianza y a la esclava. Vamos a llamarlo así. Permita al Señor que usted no tropiece con eso. A una esclavitud de amor. Porque el Señor no nos va a maltratar. El Señor no nos va a guiar fuera del camino. El Señor no nos va a dejar solos. El Señor es nuestro amante Dios. Y Él, cada paso de nuestra vida, Él estará allí. Él nunca, nunca nos dejará solos. Pero, ¿acaso usted está consciente de la decisión de entregarle su vida al Señor? Sus gustos personales, ¿usted se los ha entregado al Señor? ¿O usted quiere permanecer con sus propios deseos, sus propios gustos, sus propios proyectos? Fíjense, hay una escritura que me vino a la mente y yo decía, ¿qué significará esa escritura? Porque uno lo ha leído a través de los años. Y esa inquietud me vino, es con relación a esa escritura de Mateo 5 de las bienaventuranzas. Hay una escritura que dice así, es capítulo 5 de Mateo, versículo 3, sobre todo el versículo 3. Ese versículo dice, y lo leo en el nombre del Señor Jesucristo, aunque esta no es la escritura, pero estoy adelantando algo para que usted entienda. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué creen ustedes que significa esa escritura? Bienaventurados los pobres en espíritu. Mediten mientras tomo un poquito de agua, con su permiso. Meditaron. Pobres en espíritu. ¿Qué significa esa expresión? A mí me gusta escudriñar cuando hay una inquietud con relación a una escritura, porque hay expresiones que son muy profundas y uno no entiende y uno le pide al Señor. Nosotros no, lo que uno pudiera traer no se basa en los amplios y profundos conocimientos que uno pudiera tener, sino en lo que el Señor revela.
La revelación es lo que abre la escritura, abre la verdad de Dios, abre el misterio de la voluntad del Señor y de lo que el Señor nos dice a través de los mensajes del profeta y a través de la Biblia. Y uno cuando lee expresiones, hay expresiones muy profundas. Y uno dice, bueno, Señor, tú sabes el significado. Y en la medida en que fui leyendo diferentes traducciones de la Biblia, el Señor fue mostrando y aclarando el significado de esa expresión, pobres en espíritu. Son personas que dependen totalmente de Dios. Lo voy a repetir de nuevo. Los pobres en espíritu son personas que dependen completamente de Dios. Son personas que lo que han logrado y las victorias que han logrado, no las han logrado en base a sus habilidades, sino al Señor Jesucristo, sino a la guianza del Espíritu Santo. Es a la rendición de ese hombre y de esa mujer en la presencia del Señor. Porque cuando un hombre o una mujer experimentan la guianza del Espíritu, la revelación y Dios los posiciona en el lugar más humilde que pudiera ser o más grande que en su mente usted pudiera imaginarse, allí es un lugar perfecto y Dios se manifiesta allí. Un creyente posicionado es un creyente perfecto en posición y en esa posición usted va a ver a Dios. Pero no es el creyente en sí. No son las habilidades que usted pudiera tener. Es cuánto usted se rinda al Señor para que el Señor, el cual es el dueño de usted, sea el que obre. El Espíritu Santo es el que debe obrar y ministrar en usted, el que debe guiarlo. Fíjense, un creyente, y eso se ha dicho y ojalá usted lo entienda, cuando un hombre o una mujer reciben el Espíritu Santo, el Espíritu lo va a guiar, no le va a aplicar una llave para que obedezca. El Señor le va a ilustrar el camino y le va a decir, hijo, hija, es por aquí. Siempre lo hará. Ahora, ¿cuándo no lo ha hecho el Señor? Cuando nosotros decidimos que somos más fuertes que Dios y que nuestros deseos son más importantes que los deseos del Señor. Cuando nosotros pensamos así, Dios simplemente, Él se contrista porque al hacer eso resistimos al Espíritu, Él se contrista y por consecuencia se apaga. Ya el Espíritu no puede guiarnos porque usted no escucha, porque usted no desea escuchar. Ya usted decidió, hermano. El Espíritu ya no va a poder guiarlo a usted, no va a poder revelarle a usted. Lo va a dejar a usted que obre solo, porque ya usted manifestó que no desea consejo ni guianza de nadie, sino de usted mismo. Ahora, el Señor dice en su palabra, bienaventurado aquel que depende de Dios, que confía 100% en el Señor. El que no cree tener la habilidad para hacer las cosas, sino que depende del Señor para que sea el Señor el que lo haga. En todos los aspectos, eso no, usted tal vez pudiera pensar que eso se refiere a predicación, no. Eso se refiere a todo. Se refiere a todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Hay personas que dicen, es que tú eres muy débil, tú no sabes hacer esto, tú no sabes hacer lo otro. Pero si esa persona recibe la guianza del Señor, esa persona lo puede todo. He estado escuchando, fíjense esto, lo que voy a decir. He estado escuchando
las biografías de los poderosos hombres de Dios que Dios ha usado. El mundo denominacional, a través de un libro, los empezó a llamar generales de Dios. Pero hay un detalle con esos generales. Tal vez esa expresión generales de Dios, fíjense, esto es un total contrasentido lo que voy a decir. Son hombres en los cuales la gloria del Señor se manifestó. Que se vieron milagros poderosos, que Dios obró maravillas con esos hombres. Dios los usó muy poderosamente. Y el mundo religioso, al ver el poder y la autoridad de esos hombres, los empezó a llamar generales. Pero yo tal vez los llamaría de otra manera. Yo los llamaría los debiluchos de Dios. Los debiluchos de Dios. Hermano, ¿cómo me va a decir a usted que esos generales eran unos debiluchos? Eran hombres fuertes en el Señor. Cuando usted puede ver la vida de uno de esos hombres, de cualquiera, usted podrá, si en usted está el discernimiento del Espíritu Santo, y sin ir tan lejos, usted, hermano, que cree el mensaje de la hora, lo puede ver perfectamente en el hermano Branham. Eran hombres que dependían de Dios para todas las cosas. Eran hombres que tenía que ser el Señor que los guiara a un lugar. Tenía que ser el Señor que les mostrara el mensaje. Tenía que ser el Señor obrando la inspiración. Eran hombres que oraban. Eran hombres que ayunaban. No oraciones livianas, oraciones profundas. ¿Sabía que eso está relacionado? Mientras más débil sea el hombre o la mujer, más deben orar porque es algo lógico espiritual. Mientras más débil sea usted y mientras más débil sea yo en la presencia del Señor, eso se debe traducir más en oración y en dependencia del Señor en la guianza de todas las cosas. Muchos de nosotros queremos ser fuertes, pero ¿quién pide ser débil? Hermano, pues resulta que ese es el gran secreto de todos los hombres de Dios y mujeres de Dios en sus puestos, en sus lugares. Eran débiles, debiluchos, debiluchas. Eran hombres que dependían de Dios para todo. Estaban tan rendidos y rendidas en las manos del Señor que el Señor se fusionaba con ellos y ellos no confiaban en sus habilidades, en su fuerza, en su fortaleza, en su habilidad para predicar o en su habilidad para hacer las cosas. No. Ellos dependían 100% del Espíritu Santo. Dependían de la guianza del Espíritu Santo. Ellos entraron en una conciencia que necesitaban a Dios. Ese es el gran secreto. Usted, hermano, que quiere ministrar la palabra. Usted, hermano o hermana, que le quiere servir al Señor en cualquier lugar que el Señor quiera colocarlo a usted. Sepa y entienda. Los dones son herramientas, pero se necesita un debilucho, porque no es usted, se necesita al Espíritu Santo. Allí es cuando más debemos rendirnos para que lo que el Señor nos dio opere con excelencia. Está relacionado a la debilidad del hombre. A cuánto el hombre dependa de Dios para todas las cosas.
¿Cuánto ese hombre está dispuesto a orar y a buscar y a rendirse en la mano del Señor y decirle, Señor, sin ti yo no puedo hacer nada. Ayúdame, Señor. Uno ha escuchado, no importa, usted puede agarrar un mensaje al azar del profeta y usted verá que el profeta siempre hace hincapié en eso, en la rendición del hombre y la mujer en la presencia del Señor. Y cuando se dice que la oración cambia las cosas, eso está relacionado a una debilidad. Hermano, ¿sabía usted eso? La oración está relacionada a una debilidad. Si usted se considera fuerte, usted no va a querer orar porque usted obra, usted habla, usted dice. Pero cuando usted entra en esa conciencia que usted sin el Señor no puede hacer nada, no puede operar correctamente y hacer la voluntad del Señor, entonces allí Dios será con usted. Usted no podrá ser una ama de casa que le agrade al Señor si usted no ora y se rinde al Señor y confiesa sus debilidades y le pide al Señor que la ayude en todas las cosas. Él lo hará. La ayudará a criar sus hijos. La ayudará a ser una buena esposa. Usted, joven, no podrá vencer las pasiones juveniles, el pecado y las tentaciones que hay en el mundo cuando usted no admita que necesita al Señor en todas las cosas. Usted que es fuerte, un joven, una joven, llena de la flor de la juventud, va, viene, hace y deshace. Mientras usted dependa de su fuerza, de sus habilidades, usted no podrá avanzar mucho en su vida espiritual. Usted necesita ir al altar y rendirse en el altar. Es una rendición consciente. Entréguele su vida, sus proyectos, sus maneras de pensar. Entrégueselos al Señor. ¿Para qué? Para que pueda ser fuerte, hermano. Para que sea el Señor que lo ayude en su juventud y vencer el pecado y vencer las pasiones juveniles y las tentaciones que hay en el mundo. Y cuando lo vean y digan, ese joven, esa joven es fuerte, está firme en el Señor. Es una débil, pero depende del Señor. Hermano, no confíe en su fortaleza, en sus habilidades. No se ponga a pelear con el diablo. Deje que sea el Señor que se encargue del diablo. Cuando usted se ha enfrentado, pídale al Señor que le ayude y el Señor pondrá palabra en sus labios, en su corazón. Pondrá algo en su corazón para hacer, actuar. Él lo hará. Pero si usted quiere hacer las cosas a su manera humana y carnal, va a fracasar miserablemente. No hará usted la obra de Dios, sino que hará una obra carnal, su propia voluntad. Hermano, mediten en eso. Mientras tanto, vamos a leer una escritura. Una escritura para fundamentar lo que ya hemos comenzado a hablar. Fíjense. Primera de Corintios. Vamos a ver si es esta. Sí,
Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a hablar de algunas escrituras con relación a esto. Primera de Corintios 2, conscientes acerca de lo que el Señor nos ha estado revelando del tema del discernimiento del Espíritu por la palabra. El Señor nos ha estado llevando a escudriñarnos nosotros mismos, porque muchos de nosotros queremos hacer la obra de Dios sin Dios. Queremos hacer obras, queremos hacer o decir, oír sin la guianza del Señor. Queremos enfrentar el pecado sin Dios. Queremos vencer las tentaciones sin Dios. Queremos desarrollar proyectos y deseos sin Dios, sin que el Señor sea consultado, sin que el Señor sea tomado en cuenta. Se le olvidó que le entregó su vida al Señor. No se le olvide. Usted, quien me escucha, le entregó su vida. O sea, nosotros estamos en la obligación delante del Señor de colocar nuestras vidas en el altar del Señor. Nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Y el Señor quiere guiarnos. Pero aunque parezca un contrasentido, eso es algo que es escritural y usted lo sabe. Dios respeta el libre albedrío del hombre y la mujer. Dios lo ha hecho siempre. Cuando un hombre o una mujer le entregan su vida al Señor, Él espera que cada día, lo voy a decir de esta manera para que me entiendan, el Señor espera que cada día ese hombre y esa mujer que le entregó su vida al Señor se acuerde que le entregó su vida al Señor y que Él está dispuesto a guiarnos al camino correcto, a la decisión correcta, a dar los pasos correctos para ver a Dios, que rindamos nuestros deseos, nuestros pensamientos, para que Él haga su voluntad en nosotros. Que el Señor pueda revelar y vivificar esa palabra en su corazón. Que no se le olvide, usted le entregó su vida al Señor. Deje que nuestro Señor Jesucristo en su debilidad se glorifique y que Él lo haga a usted fuerte en el Señor, una vida que agrade al Señor. Usted débil, yo que soy débil, necesitamos del Señor. Primera de Corintios capítulo 2. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros, a los corintios, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, o sea, el Espíritu Santo. Y estuve crucificado allí morando en el corazón. Ojo. Y estuve yo, dijo el apóstol Pablo, el mensajero de la primera edad de la iglesia, profeta de Dios, escogido por Dios como un molde para todos los demás mensajeros, incluyendo al hermano Branham, dijo, estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Escuchen bien, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que ya está siendo revelado. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Que el Señor nos siga guiando y confirmando su palabra en medio de nosotros. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Porque, Señor, al ver la vida de esos grandes hombres, el secreto de ellos que eran débiles, que ellos dependían de ti para todas las cosas. Y eso es lo que tú deseas de todos, hombres y mujeres, ministros laicos, una total rendición al Espíritu Santo. ¿Quién conoce mejor el camino que tú, Señor? ¿Quién sabe mejor las cosas que tú? ¿Quién sabe lo que el hombre debe hacer lo mejor sino tú, Señor? Tú eres perfecto, maravilloso. Tú eres, Señor, amoroso. Tú sabes cómo guiar los pasos del hombre, Señor. Que podamos, Señor, siempre en nuestras vidas dar una completa rendición a tu Espíritu para que tú nos guíes, Señor. Que esta palabra pueda ser vivificada en los corazones de todos nosotros y que podamos, tú nos enseñes, Señor, a que podamos ser más, oh Dios, que nos humillemos más en tu presencia, que oremos más, que nos consagremos más. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Sigue hablándonos a todos nosotros. Unge el hablar y unge el oír en esta hora en cada corazón. Una vez más, este servicio está en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense acerca del marco del tema de el discernimiento del Espíritu Santo por la palabra. ¿A dónde nos apunta el Señor en esta hora? A una rendición total, a reconocer nuestra debilidad. Porque ese es el secreto de la victoria del creyente, la debilidad. Lo repetiré. El secreto de la victoria de un hombre y de una mujer cristiana es su debilidad. Porque en la debilidad es donde más Dios se glorifica. Pero no la debilidad en sí, sino que esa debilidad sea reconocida por el hombre y la mujer y sea rendida en las manos del Señor. Cuando uno no puede, cuando uno está limitado y uno entrega eso en las manos del Señor, allí es cuando Dios se glorifica, allí es cuando Dios obra. No son nuestras habilidades, no son nuestros méritos, nosotros no tenemos méritos. Nosotros en ese aspecto
Ninguno puede decir que tiene méritos. Es los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Yo no estuviera aquí si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que me colocó aquí. Él es el que ha guiado mis pasos. Y yo deseo que el Señor, como dice esa escritura, capitanee mi barco hasta el final. Él nos capitaneará hasta la muerte, hermano. Es un capitán. El Señor es un capitán. El capitán está con la tropa, junto a la tropa, va adelante, va guiando el camino y le dice a los que le siguen es por aquí. Eso hace nuestro Señor Jesucristo. Él nos capitanea, Él nos guía. ¿Por qué? Él sabe cuál es la mejor estrategia para vencer. Él sabe cuál es el camino. Él es el comandante, hermano. El comandante está en nuestros corazones. Y cuando usted, escuchen bien lo que voy a decir, y yo tenemos unidad, o sea, rendición al Señor, empezamos a rendirle nuestros proyectos y nuestra vida al Señor y eso produce unidad, nosotros vamos a reconocer al capitán en todas las cosas. Vamos a saber si en un lugar o en algo no está el capitán y vamos a saber si en un lugar está o no el capitán. ¿Por qué? Porque la unidad hace que reconozcamos a Dios, hermano. La unidad produce eso. Si usted está acostumbrado a vivir su propia vida, es muy difícil que usted conozca en profundidad a Dios. Bueno, hermano, yo soy un campesino que no sé ni leer ni escribir. Eso no significa que usted sea débil. Eso no significa que usted le haya entregado todo su ser al Señor y que usted dependa 100% de Cristo. Usted puede tener mucho dinero o puede no tener dinero. Pero, ¿qué es lo que usted, delante del Señor, rinde al Señor? ¿Usted le rinde todo? ¿O le rinde solo el dinero que a usted le sobra? ¿O usted, hermano, que no tiene nada? Usted dice, bueno, yo le pido al Señor que me dé, pero usted no le da nada al Señor. El Señor espera esa rendición total. Eso es lo que va a producir unidad. ¡Ojo! Eso es lo que va a producir la unidad. Cuando usted, quien me escucha en esta hora, y yo, dejemos de confiar en nuestros pensamientos y en nuestras habilidades, sino que comencemos a entregarle nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros proyectos, todo al Señor. Eso va a producir unidad. Porque fíjense bien esto. Es tan profunda la unidad que el Señor no lo va a dejar vacío. Y el Señor, como acabamos de leer, Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre. Cuando usted va al altar, allí comienza el Señor a revelar lo que usted jamás se imaginó. Le soy sincero, yo jamás me imaginé estar aquí. Y menos predicar la palabra, jamás. Pero cuando uno rinde sus deseos, sus proyectos, y uno rinde sus pasos al Señor, dejemos que Él nos guíe. Cuando Él guía es perfecto, es maravilloso. Y el Señor, cuando Él revela, Él nos muestra claro las cosas. Fíjense lo que marca las diferencias. Eso convierte a un hombre en espiritual. Un hombre o una mujer espiritual es un hombre o una mujer
que han rendido sus proyectos y su vida y sus decisiones a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo sujeta a la voluntad del Espíritu Santo, todo, absolutamente todo. Lo sujeta a la voluntad de Dios. La Escritura lo llama espiritual. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu. Y la guianza del Espíritu comienza con una rendición. Y el Señor va a mostrar el camino. Pero ahora, ¿cómo llama la Escritura a aquel? Escuchen. ¿Cómo llama la Escritura, el Espíritu Santo, a aquel que no es espiritual? Lo llama animal. El hombre animal. Lo llama hombre animal. ¿Por qué? Porque el animal juzga las cosas en base a instintos naturales, en base a necesidades naturales. El hombre es un hombre que no es guiado por el Espíritu. Por eso el hombre animal va a luchar contra el hombre espiritual. Porque para entender al hombre espiritual, debe ser espiritual y juzgar la acción del espiritual espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Lo que produce la falta de rendición, produce un hombre animal que todo lo va a juzgar humanamente y basado en ideas de hombre y basado en proyectos de hombre. Lo que él ha de predicar va a ser doctrina animal. Hermano, si es un predicador, él predicará doctrina animal. Una doctrina que no es revelada por el Espíritu. Como dijo el apóstol, la doctrina del Espíritu, no con palabras humanas, sino doctrina del Espíritu. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo en aquel hombre que reconozca que es un débil y que necesita ser instruido por Dios, necesita ser guiado por Dios. Porque si no lo hace, será un hombre animal, hermano, un predicador animal, que no va a ser el Espíritu de Dios. Porque el que predica la doctrina del Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Él no omite la palabra. Él le es revelado eso que no veía y que no había escuchado y que no había subido a su corazón. El Espíritu se lo revela y ve que cuadra desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermano, el hermano o la hermana, cuando enfrenta las tentaciones del mundo, el pecado, toda la influencia que hay en el mundo, si él cree que porque tiene conocimiento de la Biblia o conocimiento del mensaje puede vencer eso, está equivocado. Si se cree fuerte, lo más probable es que fracase, que caiga en la primera tentación, que caiga en la primera discusión, que caiga en la primera trampa del diablo, porque él se cree más fuerte. Juzga las cosas como un animal, aunque tenga la Escritura. Hermano. Pero si ese hombre y esa mujer se rinden en las manos del Señor, Señor, yo quiero vencer el pecado, ayúdame, Señor, porque hay tanta perversión en el mundo. Señor, yo quiero ser un buen esposo, que no sea un esposo humano, natural, animal, sino que en mi hogar
tú seas el invitado perenne, el invitado del Espíritu, el invitado, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, en ese hogar. Y que la atmósfera produzca un ambiente en donde usted pueda tener a su familia, a sus hijos, criarlos en el temor de la palabra, en una enseñanza de palabra y de hechos. Fíjense, es necesario que usted reconozca, hermana, ama de casa, madre, que usted es débil. Usted no puede criar a su hija o a su hijo sola. Usted necesita al Señor Jesucristo. Usted necesita al Señor. Si usted quiere criar a su hijo o a su hija en el temor de Dios, debe reconocer que usted no va a poder. Usted no va a poder. Usted puede ser que le dé comida, le dé ropa, pero eso no es criar. Eso no es formar a un hijo. Eso es mantener a un hijo. Usted pudiera mantenerlo económicamente, pero no lo está formando. Usted necesita al maestro, al Señor, que le enseñe a ser una buena ama de casa. Hermano, vuelvo y repito, el joven que está en la universidad, en el liceo, ¿cómo va a hacer usted para vencer las corrientes de pensamiento que hay en el mundo ahora? Las invitaciones, las tentaciones, las drogas. ¿Cómo va a hacer usted para vencer eso? Joven, quien me escucha, la única manera es que sea débil. Débil en la presencia del Señor. Señor, yo sin ti no puedo vencer eso. Ayúdame, porque allí entonces voy a ser fuerte, Señor. Allí yo voy a ser fuerte. Fíjense, como dice la Escritura, esta Escritura en 2 de Corintios, el apóstol Pablo había tenido esa experiencia con el Señor. Dios le había puesto un aguijón en la carne. Y él le pidió al Señor que le quitara ese aguijón. Y el Señor le había revelado: bástate mi gracia, porque mi poder en tu flaqueza, corrijo, lo voy a decir porque el Señor se lo dijo no como algo personal, sino como una verdad. Lo voy a volver a leer. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Le dijo, confiesa el apóstol Pablo. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Hermano, el poder de Dios se hace manifiesto cuando usted es débil. ¿Por qué? Porque reconoce que usted no puede vivir la vida cristiana sin Dios, que usted no puede obrar sin Dios, que usted no puede vencer las tentaciones sin Dios, que usted no puede vencer el pecado sin Dios. Y eso lo va a llevar al altar a humillarse más, a humillarnos más. Porque si yo necesito la ayuda, entonces yo voy a buscar la ayuda del que me puede ayudar. ¿No les ha pasado eso? Cuando ustedes llegan a algo, están haciendo algo y ustedes ya no pueden lograr nada, usted busca la ayuda de alguien que sepa. Allí, eso es un acto de humillación, porque yo no puedo, pero yo voy a buscar a alguien que sí pueda. Y allí nosotros es lo que debemos hacer, lo que hizo el apóstol, confiar en el Señor. Fíjense. Y el apóstol dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí el poder de Cristo. Hermano, que el poderoso sea Él.
Y cuando lo vean a usted, digan, ese hermano es sólido. No, el sólido es Cristo, que me hace a mí un vencedor, hermano. Por lo tanto, me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Hermano, es una fórmula. El débil en Cristo es el poderoso. Es el débil en Cristo. El hermano Branham era un débil en Cristo. Él dijo, es a lo que me rendí. Y ciertamente, lo que él logró en su vida fue a lo que se rindió. Porque Dios escogió del mundo lo que no servía. Dios escogió del mundo lo desechado para él glorificarse. Dios escogió a los más débiles para él glorificarse. Dios escogió a las prostitutas para que sean santas. Dios escogió a los ladrones, a los delincuentes, para que sean hombres de Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían que mientras más débiles eran, más dependían de Dios. Un hombre o una mujer que se basan en su justicia propia, no llegarán muy lejos. No es usted. Usted, si es un cristiano o una cristiana, dele gloria al Señor todos los días. Usted y yo somos producto de la gracia del Señor, no de sus habilidades. Como dijo un predicador, usted no va a impresionar a Dios. Usted no va a impresionar a Dios con sus años, con sus palabras. No, usted lo va a impresionar en el altar. Allí que cada uno de nosotros, cuando el Señor vea una completa rendición, entonces allí es que seremos poderosos. El gran secreto de los grandes predicadores, el gran secreto de las mujeres y los hombres a través de las edades, la debilidad. El gran secreto. Hombres y mujeres que buscaron la ayuda del Señor en el altar y le pidieron al Señor, enséñame, Señor, enséñame a vivir la vida cristiana. Yo no puedo vencer las drogas, Señor, pero tú harás que yo los venza, Señor. Yo los rindo en tus manos. A mí me gustan las modas del mundo, pero yo lo reconozco, yo lo pongo en tu altar. Señor, tú me vas a dar la victoria. Soy un débil. Señor, a mí me gustan las parrandas, me gustan las mujeres, pero yo lo rindo en el altar para que tú me hagas fuerte, Señor. Yo no me baso en mis habilidades. Señor, a mí cuando leo me cuesta memorizar todas las escrituras como muchos que se las saben, muchas escrituras. Pero Señor, yo dependo de ti para que la doctrina de Dios coloque lo espiritual en lo espiritual. Génesis y Apocalipsis en una unidad perfecta. Que no sea yo. Yo no quiero predicar, yo quiero que sea el Espíritu predicando. ¿Se dan cuenta? Yo no traeré a Cristo en la escena con doctas palabras de humana sabiduría. Yo traeré a Cristo en la medida en que yo me rinda. La rendición hace que el poder de Dios se perfeccione. No se le olvide eso. Su debilidad en el altar de Dios, en oración, reconociendo que usted necesita la ayuda,
de Dios hará que el poder de Dios sea más fuerte. Hará que Dios pueda glorificarse. Hará que la gloria de Dios se manifieste. Dios espera que reconozcamos nuestra debilidad. Eso sí es triste. Un hombre o una mujer que sean débiles, pero que no reconozcan que son débiles. El apóstol, cuando fue a esa iglesia, él no quería predicar algo que no fuera la voluntad del Señor. Cuando fue bajo la guianza del Espíritu para llevar a Cristo y hacer que ellos nacieran de nuevo y crecieran en la voluntad del Señor. Él no omitió nada. Él, siendo un hombre profundamente instruido, él mismo lo dijo, coloqué todo eso por estiércol para ganar a Cristo, para que le fuera revelado lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni subió a corazón de hombre. Él lo que había escuchado era la doctrina farisaica. Ahora necesitaba escuchar la doctrina de Dios. Y eso solo lo da el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Hermano, el gran secreto. Hoy en día el Señor quiere que cada uno de nosotros reconozcamos nuestras debilidades, reconozcamos nuestras flaquezas, reconozcamos que sin el Señor nosotros no podemos hacer nada. Escuchen bien, sin el Señor nosotros no podemos hacer nada. Una vida espiritual no se sostiene por el cúmulo de conocimientos que usted pudiera tener de la Biblia o de los mensajes. No se sostiene en base a los cultos que usted vaya o a la cantidad de cintas que usted pudiera escuchar. Se basa en nuestra debilidad en el altar. Pedirle al Señor que nos guíe, que nos revele, que nos limpie, que nos transforme, que nos establezca, que nos fundamente. Una vida construida por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hará el Espíritu Santo cuando usted se rinda? Lo guiará a la Biblia, lo guiará a los cultos, lo guiará a los folletos, lo guiará a la palabra, lo guiará a lo correcto. Pero nosotros no podemos ponerle una traba al Señor. Él lo quiere hacer, pero Él espera nuestra rendición, nuestra debilidad en el altar. Una debilidad reconocida para que el Señor pueda obrar en nosotros. ¿O usted se considera fuerte? Si se considera fuerte y cree que puede hacer la obra a usted, entonces Dios lo dejará a usted que siga su propio camino. ¿Sabía usted eso? Pero en aquel día, Dios le va a decir, nunca os conocí. Ustedes no me consultaron, ustedes no me tomaron en cuenta. Nunca os conocí, ustedes siguieron su propio camino y no me consultaron. Sacaron sus propias conclusiones. Ahora, hágase un examen, hermano y hermana, que usted pueda llegar a la condición, y todos nosotros, de una rendición total. A través de la historia, repito, no encontrará otra fórmula. Solo encontrará la fórmula que nunca ha fallado. Lo que hace que hombres y mujeres tengan vidas consagradas y de comunión con el Señor y que el Señor se manifieste, es la rendición. Usted pudiera orar, pero no rendirse. ¿Sabía usted eso? Usted pudiera estar en el altar, pero no se rinde. Usted viene a solo pedir,
pero no a dar. No está dispuesto a experimentar la voluntad del Señor. Quiere tener solo al Señor como aquel dibujo animado de le frotan la lámpara mágica. Necesito al Señor para esta necesidad. El Señor no es un genio de la lámpara mágica. El Señor es nuestro Dios, nuestro Padre. El que quiere y desea tomar la preeminencia total de nuestras vidas. Pero para eso debemos recordar que le entregamos nuestras vidas al Señor y que debemos entregarle todos los días nuestro libre albedrío. No vaya a ser que usted se levante una mañana con un deseo y ese deseo no sea la voluntad del Señor. Allí usted no le entregó el libre albedrío al Señor. Usted está haciendo su voluntad. Que el Señor nos ayude a todos y que el Señor pueda revelar su palabra a todos. Que podamos, este es el tiempo en que vamos a necesitar más del Señor, en que debemos rendirnos más en la presencia del Señor. Si usted quiere ver más a Dios, reconozca que es un débil. Reconozcamos que somos débiles y en el altar, en oración, pedirle al Señor su fortaleza, su ayuda. Si usted no va a reconocer eso, no va a ver a Dios en la escena. Es la debilidad, su debilidad, mi debilidad en el altar de Dios lo que traerá a Dios a la escena de nuestras vidas. ¿Estaremos dispuestos? ¿Estaremos dispuestos a una vida de debilidad dependiente 100% del Señor? Recuerden, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les pertenece porque son débiles y piden la ayuda del Señor y el Señor los bendice, los prospera y les da la victoria. La victoria no se obtiene por sus habilidades o por mis habilidades, se obtiene por los méritos y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estaremos dispuestos? Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Señor, que esto pueda ser vivificado en los corazones de esos hombres y mujeres que nos escuchan, como esos pioneros, esos guerreros de la fe, eran los más débiles que existían, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a que nuestra humanidad no sea un estorbo para que tu Espíritu obre en nuestras vidas. Queremos estar más unidos contigo. Queremos una mayor unidad. Pero para eso debemos reconocer que hemos fallado. Muchas cosas que hemos hecho en nuestras vidas personales es porque hemos sido nosotros y no el Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de los que escuchan en nuestras vidas espirituales reconozcamos y discernamos, porque debe haber un discernimiento allí, cuándo hemos sido nosotros y cuándo ha sido el Espíritu. Y Señor, allí cada día nos rendiremos más en el altar y cada día seremos más excelentes en el servicio, en la vida que nosotros podemos hacer para ti. Señor, ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres espirituales y no animales. Porque el animal no entiende cuando tú obras. El animal no entiende cuando tú revelas. No entiende tu voluntad. El animal no entiende. El animal resiste. El animal blasfema. El animal, oh Dios, contiende. Pero el espiritual espera en ti. Es un débil. Necesita tu ayuda. Ayúdanos, Señor, en esta hora a que tú puedas cada paso de nuestras vidas guiarlo. Y como dice esa escritura que acabé de citar, Señor, tú nos guiarás hasta el final, nos capitanearás hasta la muerte. Que así sea, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice a todos los oyentes, que el Espíritu Santo pueda
tener una íntima comunión con cada uno de ellos en sinceridad, para que cada uno de ellos, todos nosotros, nos rindamos el altar. Pueda ver como dijo tu siervo el profeta, antes de un avivamiento se requiere una matanza. Esa es la matanza, esa es la muerte, es la debilidad de nuestras vidas en el altar para que tu vida sea la que obre en nosotros. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra predicación de un debilucho de Dios. Hermano, porque el debilucho de Dios es el que trae la doctrina del Espíritu y que va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. No el fuerte, yo no quiero escuchar al fuerte, yo quiero escuchar al débil, al que se rinde en las manos del Señor, reconoce su debilidad y espera en Dios para todas las cosas, para predicar. ¿Quiere escuchar a un debilucho de Dios? Todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración por esa matanza primero. Hermano, Dios nos ha convocado a una matanza. El que quiera un avivamiento, el que quiera recibir el Espíritu Santo, primero tiene que haber una matanza. Porque si usted quiere el Espíritu Santo, pero quiere vivir usted, entonces, ¿cómo usted puede recibir el Espíritu Santo cuando es usted el que quiere obrar y hacer su propia vida? O es Cristo o es usted. Eso lo tiene usted que decidir en el altar. Si usted quiere que sea Cristo, entonces debe comenzar la matanza. Hermano, hombres y mujeres muriendo en el altar, los débiles entregando todo al Señor para que Dios sea el que obre. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, un débil de Dios que necesita al Señor. Es un hombre que ha mostrado que necesita al Señor. Y a esas personas es a las cuales yo confío. Yo confío en un débil de Dios, porque el débil tiene temor de Dios y va a experimentar la voluntad del Señor. Oremos por esos débiles de Dios para que el Señor los siga ayudando. Hermano, a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, para que el Señor pueda obrar maravillas, se requiere una matanza. ¿Estará dispuesto usted a morir en el altar, a reconocer, a ser un débil para que Dios obre? Recuerden, no va a haber unidad, no va a haber compañerismo si no hay debilidad en el altar. No va a haberlo, no va a haberlo. Usted no va a conocer a Dios, usted no va a saber cómo es Dios. En la medida en que usted entregue su voluntad, sus deseos, su vida, sus dones, sus proyectos a Dios en el altar y pida a Dios de su ayuda, entonces allí ustedes juntos, el Señor y yo, obrarán y veremos a Dios en la escena de nuestras vidas. El secreto de Dios, el débil, el pobre en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu,
alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.